En este programa nos ocuparemos de la resolución de triángulos rectángulos, o sea, de la construcción de triángulos haciendo uso de la trigonometría. Resolver un triángulo significa hallar o calcular todas sus componentes a partir de algunas que conocemos. En general bastará conocer tres datos, por ejemplo, A, alfa y el ángulo recto en A. Comencemos con un breve repaso de trigonometría. Casi toda la trigonometría gira alrededor del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto se interpreta geométricamente diciendo que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Vamos a dar una prueba gráfica de este teorema. Comencemos dibujando el cuadrado construido sobre la hipotenusa de esta forma. Observa que beta más alfa es igual a pi medios, ya que el triángulo es rectángulo. Entonces podemos dibujar cuatro triángulos iguales al anterior de esta manera. En el centro queda un cuadrado que tiene por lado la diferencia entre los catetos, c menos b. Recortando con tijeras esta figura, obtenemos los cuatro triángulos y el cuadradito central. Vamos a disponerlos de otra manera. Observa que el cuadradito encaja perfectamente ya que su lado es c menos b. Hemos obtenido entonces un cuadrado grande del lado c y otro pequeño del lado b. Aquí se ven mejor los dos cuadrados. Con esto terminamos la prueba. Del cuadrado construido en la hipotenusa hemos fabricado los dos cuadrados construidos en los catetos. No ha sobrado ni faltado ningún pedazo. Para continuar con el repaso de trigonometría, vamos a recordar las definiciones de seno, coseno y tangente de un ángulo agudo alfa. Formando un triángulo rectángulo con el ángulo alfa, definimos seno de alfa igual cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de alfa igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta definición no depende de las longitudes de los lados A, B y C, ya que si tomamos otro triángulo rectángulo con ángulo alfa, los dos son semejantes y entonces los lados son proporcionales. Seno de alfa es igual a B entre A y es igual a B' entre A'. Coseno de alfa es igual a C entre A igual a C' entre A'. Tangente de alfa es igual a B entre C igual a B' entre C'. Lo anterior nos dice que podemos tomar un triángulo cualquiera con tal de que tenga el ángulo alfa. En particular, si tomamos un triángulo de hipotenusa igual 1, obtenemos esta forma del teorema de Pitágoras. Conociendo el valor de un ángulo alfa, se puede encontrar el valor de seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa en una tabla, recíprocamente también. Esto se logra también con una calculadora de bolsillo o una regla de cálculo. Sin embargo, podemos calcular los valores de las funciones trigonométricas de algunos ángulos directamente. Por ejemplo, si alfa mide 60 grados, gamma medirá 30 grados. El triángulo es entonces la mitad de otro que es equilátero. Tiene sus tres ángulos iguales, 60 grados, y sus tres lados iguales a A. Entonces C es igual a A entre 2. Así obtenemos que coseno de 60 grados es A entre 2, entre A, o sea, un medio. Observando la figura vemos que lo mismo ocurre con seno de 30, es igual a un medio. Ahora para calcular B usamos Pitágoras. B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos A cuadrado entre 4, o sea, B es igual a A raíz de 3 sobre 2. Dividiendo por A se obtiene el valor de seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Este es el mismo valor de coseno de 30 grados. Si alfa mide 45 grados, entonces el triángulo es isósceles. Los dos catetos son iguales. Por Pitágoras, A cuadrado es igual a 2B cuadrado. Y de aquí que B cuadrado entre A cuadrado es igual a un medio. Luego, seno de 45 grados es igual a coseno de 45 grados, igual a raíz cuadrada de un medio, que es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2. Volvamos ahora al problema de resolución de triángulos rectángulos. Supongamos que de un triángulo conocemos A,
alfa y el ángulo recto. Queremos calcular beta, b y c. Se calcula inmediatamente beta es igual a 90 grados menos alfa. Como coseno de alfa es igual a b entre a, obtenemos que b es igual a coseno de alfa. Finalmente, por Pitágoras, obtenemos c igual raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Veamos una aplicación de este caso. Una grúa remolca un carro. Conocemos la tensión de la guaya y la inclinación de ésta. Queremos calcular la fuerza efectiva en la dirección del movimiento. Esquemáticamente la situación es esta. Conocemos alfa y t. Queremos calcular f, o sea, la proyección de t sobre la horizontal. La proyección de t se obtiene resolviendo el triángulo. F es igual a t coseno de alfa. Supongamos ahora que conocemos alfa, b y el ángulo recto. Naturalmente queremos calcular beta, a y c. Beta es igual a 90 grados menos alfa, como antes. Como coseno de alfa es igual a b entre a, resulta a igual b entre coseno de alfa. Y finalmente por Pitágoras tenemos c es igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Veamos un ejemplo de este caso. Queremos calcular la altura de una torre. Sabemos que a una distancia b de la base, la torre se ve bajo un ángulo alfa. Esquemáticamente el problema se plantea así. La altura h es el cateto opuesto a alfa. Entonces, usando la tangente de alfa, podemos calcular h directamente. H es igual a b por tangente de alfa. Si quisiéramos calcular los demás elementos del triángulo, utilizaríamos las fórmulas mencionadas antes. Observa que usando la tangente el problema resultó más fácil. Veamos ahora este caso. Conocemos a b y el ángulo recto. Queremos calcular c, alfa y beta. Del teorema de Pitágoras obtenemos c igual raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Alfa lo obtenemos de la misma definición del coseno. Coseno de alfa es igual a b entre a. Conociendo el coseno, buscamos el ángulo alfa en las tablas. Finalmente, beta es igual a 90 grados menos alfa. Supongamos que una caja se baja por un plano inclinado. Nuestro problema consiste en lo siguiente. Conociendo la aceleración a con que se desliza la caja, hay que calcular el ángulo alfa del bloque. Sabemos que la caja se mueve debido a su peso. Pero, ¿en qué punto de la caja está aplicado su peso? En ninguno en particular. Cada partícula de la caja tiene su propio peso. Sin embargo, podemos considerar que el peso está aplicado en un punto muy especial llamado centro de gravedad. El peso origina una aceleración g, la aceleración de gravedad. Esquemáticamente tenemos el problema planteado así. Conocemos a y g. Queremos determinar alfa. Observa que el ángulo que forma los segmentos naranja y amarillo es también alfa. Entonces seno de alfa es igual a entre g. De aquí podemos calcular alfa en una tabla. Finalmente vamos a considerar este caso. Suponemos conocidos los dos catetos b y c. Queremos calcular los ángulos alfa, beta y la hipotenusa a. Del teorema de Pitágoras obtenemos inmediatamente la hipotenusa. A es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Luego tangente de alfa se obtiene de la definición de tangente. Entonces podemos buscar el ángulo en las tablas. Finalmente beta es igual a 90 grados menos alfa. Veamos la siguiente aplicación. Un avión vuela hacia el este. De pronto se desata un viento que lleva dirección sur. Suponiendo conocidos la velocidad del avión y la del viento, queremos calcular la velocidad y dirección real del avión. Esto es, queremos calcular alfa y b sub f. Resolviendo el triángulo, tenemos que tangente de alfa es el cociente de las magnitudes de las velocidades v2 y v1, y la velocidad final es la raíz de la suma de los cuadrados de estas. Hagamos el resumen de lo visto en este programa. Teorema de Pitágoras, definición de seno, coseno y tangente de un ángulo agudo alfa. Esta definición es independiente de las longitudes de los lados del triángulo.
Resolución de un triángulo rectángulo cuando conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo alfa, cuando conocemos un cateto B y un ángulo agudo, cuando conocemos la hipotenusa y un cateto, cuando conocemos los dos catetos B y C. En el próximo programa repasaremos los casos de solución de triángulos acutángulos y obtusángulos. Para esto vamos a tener que definir las funciones trigonométricas de un ángulo obtuso.